última hora. Si eres mexicano o de América Latina, tienes que escuchar esta noticia porque lo que acaba de hacer Sheinbaum en uno de los conflictos más peligrosos del mundo, en este momento, demuestra algo que nadie esperaba ver en 2026. El 1 de marzo de este año, Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar conjunta contra objetivos estratégicos en Irán. Misiles, drones, ataques contra instalaciones nucleares. El inicio de un conflicto que muchos analistas describieron como el más peligroso en Medio Oriente en décadas. El mundo entero tomó partido. Los países de América Latina se alinearon rápidamente con Washington, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Paraguay. Todos designaron a grupos como Hamás, Hezbolá y la Guardia Revolucionaria Islámica como organizaciones terroristas. Todos siguieron el guión de Washington, todos menos uno: México. Y Sheinbaum tomó una decisión que cambió completamente el papel de México en el mundo. Lo que está pasando entre México, Estados Unidos e Irán en este momento es una historia que tiene dimensiones que nadie está analizando con suficiente profundidad en español. Porque México no solo se negó a seguir el guión americano en este conflicto. México se convirtió en el único país de América Latina que mantuvo relaciones diplomáticas con Irán mientras el conflicto escalaba. Que se negó a designar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista cuando Washington lo exigió. Que llamó al diálogo y a la paz cuando todo el mundo hablaba de guerra. Y que logró algo que ningún otro gobierno de la región logró: ser reconocido por el propio embajador iraní como el país más influyente de habla hispana para contribuir a detener la agresión a través de la diplomacia. Quédate hasta el final porque en este video vamos a explicar exactamente qué hizo Sheinbaum desde el primer día del conflicto, por qué México se negó a seguir las órdenes de Washington, en este caso específico, qué significa la tregua de 2 semanas que se logró en abril, y por qué el papel de México en este conflicto muestra un tipo de liderazgo internacional que ningún otro gobierno latinoamericano ha demostrado tener. Para entender lo que está pasando, hay que empezar por el contexto completo del conflicto. El 1 de marzo de 2026 Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra 3 instalaciones nucleares iraníes. No fueron ataques pequeños. Fueron operaciones militares de gran escala que destruyeron décadas de infraestructura nuclear iraní y que desencadenaron una respuesta inmediata de Teherán con misiles y drones contra bases americanas en la región y contra territorio israelí. El mundo entró en modo de crisis. Los precios del petróleo se dispararon. Los mercados financieros se desplomaron y los gobiernos del mundo tuvieron que posicionarse de inmediato frente al conflicto más peligroso del planeta. La respuesta de México fue inmediata y clara. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó profunda preocupación por la escalada del conflicto y emitió un llamado urgente a todas las partes a privilegiar la vía diplomática y abstenerse del uso de la fuerza. Sheinbaum fue más directa en su conferencia matutina. México siempre va a luchar por la paz. Esas 6 palabras son la síntesis de la política exterior mexicana frente a uno de los conflictos más complejos del mundo. Pero lo que hace extraordinaria la postura mexicana no es solo que llamó a la paz, es que lo hizo manteniendo relaciones diplomáticas con Irán, cuando la presión de Washington para cortar esas relaciones era máxima. En enero y febrero de 2026, antes del inicio formal del conflicto, más de 1.200 ciudadanos iraníes ingresaron a México. Eso generó críticas enormes dentro de México y desde Washington. Las acusaciones de que la embajada iraní en México operaba como centro de propaganda fueron publicadas en medios americanos. Y la presión sobre Sheinbaum para que cortara relaciones con Teherán fue parte del mismo patrón de presión que Washington ejerció sobre México en seguridad, en economía y en el TEMEC. Sheinbaum no cortó las relaciones. No designó a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista. No siguió el guión de Argentina, Ecuador, Costa Rica y Paraguay. Y esa decisión tiene una lógica muy concreta que va más allá de la simpatía ideológica con Irán. Pero, espera.
porque lo que te voy a decir ahora es lo que ningún medio en español está explicando con suficiente claridad. Y cuando lo escuches, vas a entender por qué la postura de México frente a Irán no es solo una decisión de política exterior. Es la misma lógica que guía cada decisión de Sheinbaum frente a Washington. México tiene una doctrina de política exterior que está escrita en el artículo 89 de su Constitución. Autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de controversias, igualdad jurídica de los estados, cooperación para el desarrollo. Esos principios no son abstractos, son los límites dentro de los cuales cualquier gobierno mexicano puede moverse en su política exterior. Y esos principios le prohíben a México unirse a coaliciones militares contra otros países, aunque Washington lo exija. Le prohíben cortar relaciones diplomáticas por presión externa, aunque esa presión venga de la potencia más grande del mundo. Y le obligan a llamar al diálogo y a la paz, aunque eso incomode a sus socios comerciales más importantes. Cuando Sheinbaum se negó a designar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista, no estaba protegiendo a Irán. Estaba protegiendo el principio de que México no acepta que potencias extranjeras le digan a quién tiene que considerar terrorista y a quién no. Es el mismo principio con el que respondió a las acusaciones de Trump sobre los cárteles. Si tienes pruebas, preséntalas. Si quieres que México actúe, respeta el proceso legal mexicano. No le ordenes a México lo que tiene que hacer. El embajador iraní en México fue el primero en reconocer públicamente lo que la postura mexicana significaba en el contexto del conflicto. En una rueda de prensa en la embajada iraní en Ciudad de México, en marzo de 2026, dijo algo que nadie esperaba escuchar de un diplomático iraní. Aprecio mucho al gobierno de México, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que ha tenido un muy buen posicionamiento. Y añadió que México, como el país de habla hispana más grande del mundo, tiene una posición relevante para contribuir a detener la agresión contra su país por medio de la diplomacia y del respeto al derecho internacional. Eso es un reconocimiento extraordinario. No porque a México le importe especialmente la opinión del gobierno iraní, sino porque lo que ese reconocimiento confirma es que México tiene una posición diplomática propia en este conflicto que le permite hablar con todas las partes. Con Washington, con Teherán, con Tel Aviv, con Moscú, con Pekín. México no es aliado de Irán, no es aliado de Israel, no es aliado de ninguna de las potencias que están usando este conflicto para reconfigurar el orden mundial. México es el país que todos quieren tener como interlocutor, porque es el único que no tomó partido por ningún bando. Y aquí viene el dato que ningún canal en español ha explicado todavía con la claridad que merece. El dato que cambia completamente cómo debes leer toda esta historia. El 8 de abril de 2026, después de 12 días de conflicto activo entre Estados Unidos e Irán, se anunció una tregua de 2 semanas. Sheinbaum celebró ese cese de hostilidades en su conferencia matutina con una frase que resume perfectamente la postura mexicana. El mundo entero reconoce estas 2 semanas de tregua que se dieron ayer entre Irán y Estados Unidos. Es algo bueno para el país también, pues han bajado los precios del petróleo. Esa frase tiene 2 partes que es importante separar. La primera parte es la dimensión humanitaria y geopolítica. El mundo reconoce que la tregua es positiva, y México también la reconoce. La segunda parte es la dimensión económica concreta. México se beneficia de la paz porque la guerra sube el precio del petróleo que México importa parcialmente. Sheinbaum conectó la paz global con el bienestar económico de los mexicanos comunes en una sola frase. Eso no es retórica vacía. Es política exterior conectada con la economía doméstica. Y hay algo más en esa tregua que nadie está mencionando con suficiente énfasis. Irán y Estados Unidos llegaron a esa tregua a través de la mediación del Sultanato de Omán, no de México directamente. Pero el hecho de que México fuera el único país de América Latina que mantuvo relaciones diplomáticas con Irán durante todo el conflicto, lo convirtió en el puente natural entre Teherán y el mundo hispanohablante.
Cuando llegue la negociación permanente de paz, si es que llega, México va a ser uno de los pocos países del hemisferio occidental que tiene línea directa con todas las partes. Eso es un activo diplomático enorme que la mayoría de los analistas no están valorando. Hay que poner en contexto lo que la postura mexicana frente a Irán significa en el panorama geopolítico latinoamericano, porque es fundamental para entender por qué México está en una posición única en el mundo en este momento. América Latina se fragmentó frente al conflicto de Medio Oriente en dos bloques muy claros. El bloque que siguió a Washington, con Argentina liderando, y el bloque que mantuvo una postura independiente, con México al frente. Argentina bajo Milei se convirtió en el país más alineado con Washington y Tel Aviv de toda América Latina. Designó a Hamás, Hezbolá y la Guardia Revolucionaria como organizaciones terroristas. Cortó todos los vínculos con Irán y adoptó una postura que, en términos prácticos, convirtió a Buenos Aires en un satélite de la política exterior americana en la región. México hizo exactamente lo contrario. No por simpatía con Irán, no por oposición a Israel, sino porque la doctrina de política exterior mexicana que lleva décadas en la Constitución no permite ese tipo de alineamiento automático con ninguna potencia extranjera, y eso le da a México algo que Argentina perdió en el momento en que eligió alinearse completamente con Washington: la capacidad de ser interlocutor válido para todas las partes en cualquier conflicto internacional. Pero hay algo más que conecta directamente con el TMEC y con la relación bilateral México-Estados Unidos y que nadie está haciendo explícito. Trump usó el conflicto con Irán como un argumento adicional de presión sobre México. Si México no corta relaciones con Irán, si México no designa a la Guardia Revolucionaria como terrorista, si México sigue permitiendo la entrada de ciudadanos iraníes sin restricciones adicionales, entonces México está del lado equivocado en la guerra más importante que Estados Unidos está peleando en este momento. Esa narrativa estaba presente en todas las conversaciones diplomáticas bilaterales entre Washington y Ciudad de México en marzo y abril de 2026. Sheinbaum respondió a esa presión con la misma fórmula que usó en todos los demás frentes: datos, principios y firmeza. México mantiene relaciones diplomáticas con todos los países del mundo. La embajada mexicana en Irán permaneció operando de manera remota durante el conflicto para proteger a los connacionales mexicanos en la región. No hay connacionales mexicanos que hayan sido afectados por el conflicto. México llamó a la paz desde el primer día. Y México nunca va a tomar partido en una guerra entre potencias extranjeras porque la Constitución no lo permite. Esa respuesta le cierra a Trump el argumento de que México está del lado de Irán. México no está del lado de Irán. México está del lado de la paz. Y esa posición es mucho más difícil de atacar políticamente que cualquier posición de alineamiento con alguno de los bandos del conflicto. Lo que Sheinbaum está construyendo con su política exterior en 2026 no es solo una defensa de la soberanía mexicana frente a la presión de Washington. Es una marca diplomática. México como el país de América Latina que puede hablar con todos, con Washington y con Teherán, con Tel Aviv y con Moscú, con el BRICS y con el G7, con Trump y con Lula. Esa marca diplomática tiene un valor enorme en el mundo multipolar que se está construyendo, porque en ese mundo los intermediarios, los países que no están alineados con ningún bloque y que pueden facilitar el diálogo entre todos, son exactamente los que más influencia tienen. México llega al TMEC del 25 de mayo con esa marca. No como un país que siguió órdenes de Washington frente a Irán. No como un país que se sometió a la presión americana en política exterior, sino como el país que mantuvo su posición de principios en el conflicto más peligroso del año y que salió fortalecido diplomáticamente de haberlo hecho. En línea roja seguimos todos los movimientos de esta historia, porque la política exterior de Sheinbaum en 2026 está redefiniendo el papel de México en el mundo de una manera que todavía no está siendo suficientemente valorada. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna novedad.
Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que México hizo bien en mantener relaciones con Irán durante el conflicto, o crees que debería haber seguido el ejemplo de Argentina y cortarlas? ¿Y crees que la postura de paz de Sheinbaum le da a México más influencia en el mundo, o crees que la deja en una posición débil frente a Washington? La conversación es tuya.